Hola chicos, mi nombre es Isabel y hoy vamos a comenzar a dar un tema nuevo, el tema de las fracciones, a un nivel de tercero de la ESO. Pero antes tenemos que recordar una serie de conceptos que se dieron en cursos anteriores que son fundamentales para poder avanzar en este tema. Uno de los conceptos importantes es el de las fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes y cómo se obtienen las fracciones equivalentes? Para ello vamos a ver unos ejemplos de una serie de fracciones. Por ejemplo, tendremos el número 10/15, la fracción 10/15, otra fracción el 5/7, por ejemplo, otra fracción el 1/3, siguiente fracción 5/15, siguiente fracción 2/3, siguiente fracción 2/6 y como última fracción 15/21. Vamos a ver si entre ellas son equivalentes algunas. Habrá unas equivalentes y otras no. Para poderlo ver, observamos que esta, por ejemplo, la primera, el 10/15, este 10 viene de 2 por 5 y este 15 de 3 por 5. 3 por 5, 15, 2 por 5, 10. ¿Qué ocurre? Que en la parte del numerador de la fracción tenemos 5 y en la parte del denominador de la fracción tenemos otros 5 y se está multiplicando con otros números. Siempre que se estén multiplicando con otros números y sea el mismo número, se puede simplificar, se puede ir. ¿Cómo se queda? Con 2/3. Entonces el 10/15 sería igual que 2/3. Si nos ponemos y observamos, comprobamos que aquí tenemos el 2/3. Por lo tanto, la fracción 10/15 sería equivalente, 10/15 sería equivalente a 2/3. Otra manera de comprobar si estas dos fracciones son equivalentes es multiplicándolas en cruz. Producto de extremos es igual a producto de medio. Si yo multiplico 10 por 3, 10 por 3 me tiene que salir igual que 15 por 2. Si no me sale igual, quiere decir que no son equivalentes. Vamos a verlo. 15 por 2. Si 10 por 3 son 30, 15 por 2 son 30. Y efectivamente obtenemos el mismo número. Siempre que obtengamos el mismo número, quiere decir que esas dos fracciones son equivalentes. Si aquí obtenemos un número distinto del de aquí, no son equivalentes. Es otra forma de comprobar una por una, multiplicando en cruz y viendo si son equivalentes o no son equivalentes. Seguimos observando y podemos ver también, por ejemplo, este 5/15, que si yo lo divido entre 5 y este 15 si lo divido entre 5, 5 entre 5 es 1 y 15 entre 5 me saldría 3, sería 1/3. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos el 1/3. Por lo tanto, estos dos también son equivalentes. ¿Qué pasa con este? Que si este lo divido entre 2 y lo divido entre 2, siempre que yo pueda dividir o multiplicar por el mismo número arriba o abajo, la fracción que obtenemos sigue siendo equivalente. Por lo tanto, si yo 2 entre 2 me daría 1 y 6 entre 2 me daría 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que también es equivalente. Esta y esta fracción, las tres entre sí, son equivalentes. Entonces, si yo cojo 1/3, sería igual a 5/15 y sería igual que el 2/6. Si yo me pusiera a multiplicar en cruz, y esta con esta y este con este, también me saldría entre todos el mismo número. Por lo tanto, son equivalentes. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda esta y esta. Vamos a ver si lo son. Ese 15 sería de 3 por 5 y este 21 vendría de 3 por 7, 21. ¿Qué tengo aquí? Otra vez el mismo número. Arriba y abajo multiplicado por otros distintos. Entonces, como es el mismo número y se está multiplicando, se puede simplificar. ¿Y qué tengo? 5/7, que es el que está aquí. Por lo tanto, el 15/21 es equivalente al 5/7. Ya hemos buscado todos los grupos que entre ellos
son equivalentes. Una forma de ver por qué son equivalentes, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tengo aquí una barra de la misma longitud, porque son iguales, dos barras iguales, por ejemplo, esta fracción 1/3, ¿qué es lo que significa? Que toda la unidad se queda dividida en 3 partes. Y de esas 3 partes vemos cogido el número que nos dice la parte del numerador de la fracción, que sería 1. ¿Qué pasa con el 2/6? Quiere decir que la misma longitud de la barra, en vez de estar dividida en 3 partes, está dividida en 6. Y de esas 6 partes, ¿cuántas obtengo? 2. Cojo 2. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué son el 1/3? ¿Por qué es equivalente igual al 2/6? Porque si os dais cuenta, la porción del total que se está cogiendo es exactamente la misma. Se llame 2/6 o se llame 1/3. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya vemos que ya tenemos un poco entendido lo que son fracciones equivalentes, son aquellas fracciones que al multiplicarlas en cruz nos salen iguales y son fracciones exactamente la misma, la simplifique o la multiplique. Vamos a ver qué es lo que significa simplificar. Simplificar una fracción, si yo tengo por ejemplo la fracción 30 partido 40, yo la puedo simplificar como he simplificado esta, como he simplificado esta, como he simplificado esta. ¿Cómo se puede simplificar? Se puede simplificar la fracción de dos formas. O bien dividiendo, yo puedo ir dividiendo esta fracción 1, 2, 3, 5 veces, las veces que haga falta, hasta llegar a la fracción que se le dice fracción irreducible. ¿Por qué fracción irreducible? Porque es aquella fracción en la que ya no se puede dividir más. Ya algún número, o bien el numerador o el denominador, o bien los dos, son números primos y ya no se pueden dividir más. Y por lo tanto no se puede simplificar más. Entonces llegamos a la fracción irreducible. Y lo podemos hacer dividiendo todas las veces que haga falta hasta llegar a ella. Otra manera de simplificar es haciendo el máximo común divisor del numerador y del denominador. ¿Cómo se hace el máximo común divisor de dos números? De 2 o de 3 o de los números que sea. En este caso son dos números. Para hacer el máximo común divisor de dos números, nosotros necesitamos descomponer esos números. El 30 lo descomponemos y el 40 lo descomponemos. ¿Cómo lo descomponemos? Pues vamos dividiendo hasta que ya no podamos dividir más. Como sabemos, todos aquellos números que acaban en 0 o en cifra par lo podemos dividir entre 2. Por lo tanto, 30 entre 2, si cogemos y hacemos la división, nos saldría 15. Ya el 15, al ser el 5 un número impar, ya no se puede dividir entre 2. Pero si yo sumo estos dos números, 5 más 1, 6, el número que obtengo es divisible entre 3. Por lo tanto, se puede ese número dividir entre 3. 15 entre 3, 3 por 5, 15, ya el 5 es entre 5 y nos daría de resultado final 1. Ya tenemos descompuesto el número 30, pues lo mismo hacemos con el número 40. Yo cojo 40, lo divido entre 2, 20 entre 2, 10 entre 2, 5, 5 y 1. Si así a ojo no lo sabéis, cogéis y hacéis la cuenta de división aparte. Pero vaya, yo creo que ya a esta altura ya sabemos dividir estos números tan fáciles. Por lo tanto, aquí el 30, si yo descompongo el 30, ¿qué sería igual? El 30 sería 2 por 3 y por 5, si lo factorizo. Y el 40, si factorizo el 40, ¿qué me sale? 2 al cubo por 5. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Dos números que ahora al hacerle el máximo común divisor, ¿qué es lo que ocurre? El máximo común divisor siempre se cogen los comunes de menor exponente. Si os dais cuenta, tenemos común el 2 aquí y el 2 aquí. ¿Qué es lo que se coge? Aquí tenemos el 2 al cubo porque se repite 3 veces
Y aquí tenemos el 2 solo, el 2 elevado a 1, porque es una sola vez la que tenemos el número 2. Se coge los que son comunes, en este caso el 2 es común, el de menor exponente. Pues tendríamos aquí 2. Y ahora, ¿tendremos más comunes? Sí, tenemos común el número 5. Pues el 5 también. El máximo común divisor entonces sería los comunes de menor exponente, solo los comunes. Y el de menor exponente. Resultado final, 2 por 5, 10. Una vez que yo tengo el número, ese número es el que directamente divido arriba y abajo por él. Y obtengo la fracción irreducible, sin tener que dividir ninguna vez más. Si yo lo hago dividiendo, haciéndolo por divisiones, tendremos, me tiene que dar lo mismo, 3/4. Yo divido arriba y abajo entre 2, ¿y qué es lo que me sale? 15 partido 20. Todavía lo puedo seguir dividiendo. Como los dos acaban en 0 o en 5, se puede dividir entre 5, arriba y abajo. 15 entre 5 a 3, 20 entre 5 a 4. Y ya no puedo más porque el 3 es un número primo. ¿Qué es lo que obtengo? Pues el mismo resultado que antes, solo que en esta, con una sola división, lo hago y en esta he necesitado 2. Bueno, esta es fácil y simplificando, dividiendo, llegamos antes que haciendo el máximo común divisor. Pero si la fracción fuera número mucho más grande, llegaríamos antes con el máximo común divisor que dividiendo, porque tendríamos que emplear muchas divisiones y complicadas para poderlas realizar. Eso es simplificar fracciones e ir dividiendo o haciendo el máximo común divisor hasta llegar a una fracción más simple, más fácil para trabajar y operar con ella. Y esa se le llama fracción irreducible. Tenéis que practicar porque ustedes sabéis que las matemáticas, aunque la entendáis, si no hacéis ejercicios unos detrás de otros, no os dais cuenta si domináis el concepto o no lo domináis. Por último, el tema de hoy vamos a trabajar lo que son fracciones equivalentes con el mismo denominador. Eso lo vamos a hacer con el siguiente ejercicio. Si yo tengo, por ejemplo, el número 2/5, o mejor, vamos a coger otro número. En vez de el 2/5, 3/20 y 7/6. Yo necesito, son dos fracciones con numeradores y denominadores distintos. Necesito obtener estas dos fracciones que sean equivalentes entre ellas, pero que el denominador de esta fracción y el denominador de esta fracción sean entre ellas iguales. ¿Cómo lo hago? Para yo obtener denominador común, necesito trabajar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Así que para simplificar necesito hacer el máximo común divisor y para hacer común denominador necesito hacer el mínimo común múltiplo. Hago lo mismo que antes, voy a poner aquí, descompongo el 20 y descompongo el 6. 20 entre 2 a 10, 10 entre 2 a 5, 5 y 1. Y el 6, 6 entre 2 a 3, 3 y 1. El 20 sería 2 al cuadrado por 5 y el 6 sería 2 por 3. Una vez que ya los tengo descompuestos, ¿qué es lo que ocurre? Que el mínimo común múltiplo son los comunes. Si en el máximo común divisor eran los comunes pero de menor exponente, en el mínimo común múltiplo son los comunes pero de mayor exponente. Por lo tanto, ahora no se copiaría el 2, ahora copiaríamos el 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. ¿Tenemos algún otro común? No. Pues en el mínimo común múltiplo se cogen los comunes de mayor exponente y los no comunes. Que los no comunes sería el 5 porque no está aquí y el 3 porque no está ahí. Sería 5 por 3. En este, os lo vuelvo a recordar, eran los comunes de menor exponente solo. Sin los no comunes no se copiaban. Pero en este sí, se cogen los comunes de mayor y los no comunes.
El resultado sería 2 por 2, 4, 5 por 4, 20, 20 por 3, 120. $120. ¿Qué es lo que hago ahora con el 120? Pues 120, ya ese sería el denominador común. Lo pondría aquí, 120 y 120. Perdón, es que me he quedado callada porque digo, 120 no puede ser. Vamos a repasarlo otra vez. Uy, Sam. 2 por 2, 4, 5 por 4, 20 y 20 por 3, 2 por 3, 6, 60. Madre mía, 60, 60. Ya tenemos aquí el denominador común, que sería 60. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este 60 ya no es 20, ya es 60. Y ese 6 ya no es 6, sino 60. ¿Qué ocurre con el 60? Que claro, ya el numerador no va a ser 3. Para poner una fracción equivalente a esta, ¿qué es lo que hacíamos? O bien multiplicábamos arriba y abajo por el mismo número. ¿Qué habíamos tenido que multiplicar? Si os dais cuenta, el 20, si yo lo multiplico por 3, 2 por 3, 6, obtengo el 60. Por lo tanto, para yo obtener una fracción equivalente a esta, necesito el 3 también, multiplicar el 3 por el numerador. Entonces, 3 por 3, 9. ¿Qué tengo aquí? Pues 3 veinteavos lo he transformado en 9 sesentaavos. Una fracción equivalente a esta, como vemos hecho aquí. A ojo se está viendo que se necesita multiplicar por 3. Pero si no lo sabemos, realmente lo que tenemos que hacer es coger 60, lo dividimos entre 20 y el resultado lo multiplico por 3 y lo coloco aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer con este? 60 lo divido entre 6, que me sale 10, y lo multiplico por 7, que obtengo 70. Y ya tengo dos fracciones con el mismo denominador y son equivalentes a estas dos fracciones. Esto lo necesito fundamentalmente para cuando estoy operando, cuando estoy sumando, cuando estoy restando fracciones, que necesito para poder sumar y poder restar que todas las fracciones tengan el mismo denominador. Entonces, antes de sumar y de restar fracciones, debo de colocarlos todos con el mismo denominador. Por eso es fundamental que sepamos hacer el mínimo común múltiplo. También cuando ya hemos hecho todas las operaciones, hemos sumado fracciones, restado, multiplicar o dividir fracciones, el resultado final nunca se debe de quedar como nos da. Tenemos que simplificarlo, tenemos que buscar la fracción irreducible de esa solución. Por eso es fundamental aprender a hacer el máximo común divisor o dividir por el método que nosotros más en ese ejercicio concreto nos resulte más fácil. Por lo tanto, estas fracciones, estos dos conceptos son fundamentales para operar fracciones. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar hoy, ya está bien, con fallo incluido. Espero que os haya servido, que os haya venido bien, y en los siguientes vídeos seguiremos avanzando en el tema de las fracciones y aprendiendo juntos. Hasta luego.